esta mesa, a mi derecha, Ana Belén Juaristi, vicepresidenta, y Ainhoa Becerra, directora de Proyectos y Programas, directora técnica de la Fundación Aubixa, ambas. Les hemos convocado hoy a esta presentación conjunta que hacemos entre el Departamento de Empleo y Políticas Sociales y la Fundación Aubixa, fundación que surgió en 2016, hace un par de años, por iniciativa de AFAGI. AFAGI es la Asociación de Familiares, Amigos y Personas con Alzheimer y otras demencias de Guipúzcoa, pero que tiene actividad en todo Euskadi. Y AFAGI tiene tres grandes objetivos primigenios. Uno de ellos es ir más allá de lo que es la propia actividad de una asociación de personas afectadas por una enfermedad y sus familiares, ya que interviene en el terreno de la investigación social, los derechos de las personas mayores y de las personas afectadas por demencias asociadas a la edad. En segundo lugar, otro de sus principios es ahondar en la formación de profesionales y no profesionales. Y el tercero, el desarrollo de programas de distinta índole que incrementan el conocimiento, la información y la activación de un voluntariado experto. Como ven, la trayectoria de Aubixa es corta en el tiempo, pero es muy rica, ya que no partían de cero, sino que es parte de una evolución. Por tanto, su bagaje es intenso y sus objetivos muy ambiciosos. Desde el Gobierno vasco, obviamente, compartimos los valores de la Fundación Aubixa, esos valores que impulsaron su creación, y hay que tener en cuenta que nuestra relación con el tercer sector social vasco es muy importante. Hemos aprobado hace poco una estrategia de promoción del tercer sector social vasco y esta fundación es parte de ese tercer sector social, ya que es una entidad de iniciativa social sin ánimo de lucro. Bueno, pues al igual que ellas y ellos, nosotros también trabajamos por superar una concepción según la cual el envejecimiento es un problema demográfico y de sostenibilidad para el sistema de pensiones. Tenemos que romper con ese discurso. Es cierto que el envejecimiento de la población, junto con la baja natalidad, todos los factores demográficos que tenemos en Euskadi suponen un reto demográfico, pero en ningún caso hay que ver el envejecimiento como algo negativo, ya que de lo contrario, si echamos la vista atrás y no lo vemos como una gran superación, como un gran éxito del ámbito sanitario, de la investigación científica y también un logro social, pues algunos de los que estamos aquí, es mi caso, no estaríamos hablándoles, porque con la esperanza de vida que teníamos hace unas décadas no estaría ahora mismo presentando esta rueda de prensa. Luego, por lo tanto, vamos a tener que situar las cosas en su justa medida. Reivindicamos, por lo tanto, que envejecer hoy no es sinónimo de decadencia, que nuestras personas mayores en general viven con mayor calidad de vida y su labor para nuestra sociedad es indispensable. Tal y como decía en un libro María Ángeles Durán, la primera catedrática de Sociología de España, y que lo publicamos desde el Gobierno vasco porque nos pareció sumamente interesante, en las sociedades modernas las personas mayores constituyen un tesoro muy valorable por la familia, por la comunidad, y a través de su trabajo voluntario, pero también ayudando a sus familias en las responsabilidades de cuidado de nietos y nietas, e igualmente durante la crisis se ha visto, y lo hemos estudiado en un estudio que tenemos de condiciones de vida de 2014, aportando económicamente a sus familias para superar la crisis, hacen una labor inestimable. Estamos, por lo tanto, convencidos de que las instituciones debemos tomar partido contra el edadismo, entendido como la estigmatización negativa contra las personas por tener una edad avanzada, que las mujeres sufren en mayor medida que los hombres por el machismo imperante, cuyos efectos se potencian por la mayor prevalencia de enfermedades crónicas en la mujer y una mayor esperanza de vida. En este sentido, quiero traer a colación el proyecto Legado que nuestro Departamento de Empleo y Políticas Sociales dirige dentro del contexto del proyecto Euskadi Lagunkoia Sustraietatik, Euskadi Amigable, porque este proyecto Legado consiste en combatir el edadismo, entre otras cuestiones,
y ha sido reconocido por la OMS entre los 9 mejores proyectos que combaten el edadismo a nivel mundial. También compartiendo este principio, en especial, la Fundación Aubisa quiere contribuir a la erradicación de los estigmas que pesan sobre la enfermedad de Alzheimer y otras demencias. Y esa es una labor en la que siempre les acompañaremos. Precisamente hace pocas semanas el Departamento de Empleo y Políticas Sociales ha vuelto a difundir una guía en forma de folleto para favorecer el buen trato hacia las personas con demencia. Esta guía la creamos conjuntamente con las AFA, las Asociaciones de Familiares de Alzheimer, con AFADES de Álava, con AFABI de Vizcaya y AFAGI Guipúzcoa, y en aquel entonces hicimos un lanzamiento de 21.000 guías, 21.000 folletos. Recientemente, en esta misma sala, tuvimos una rueda de prensa junto con el presidente del Colegio de Farmacéuticos del País Vasco para dar a conocer que a través de las 833 farmacias de Euskadi íbamos a difundir, y así lo estamos haciendo, en esta ocasión 41.000 ejemplares más para hacer de las farmacias establecimientos amigables con las personas mayores y dar más difusión, si cabe, a estos folletos, a estas guías, para entender mejor qué es la enfermedad de Alzheimer, las demencias en general, y saber tratar debidamente a estas personas. En la guía se explica, por lo tanto, qué es la demencia, los síntomas, se dan consejos como cómo tratar a estas personas en medios de transporte, en la calle, en un supermercado, etcétera. Y la iniciativa busca, en definitiva, implicar a toda la ciudadanía y crear una comunidad amigable con las personas que padecen demencia. Vivir en sociedad significa ni más ni menos que cuando uno necesita ayuda, va a tener ayuda, la va a encontrar. Por lo tanto, una verdadera sociedad lo es cuando da amparo a las personas más vulnerables de la misma, a las que más necesidades tienen. En esta tarea, la sociedad vasca, como he dicho antes, organizada a través de un potentísimo tercer sector social, está debidamente representada, debidamente organizada desde esa organización civil y trabajando conjuntamente con las instituciones en una implicación común. Pero con Aubisa no solamente compartimos valores, también trabajamos de la mano como hacemos con otras muchas entidades de ese tercer sector. Hoy venimos a presentarles la plataforma Memorias, que es también resultado de esa cooperación entre la Administración y las organizaciones sociales. Como les decía antes, la innovación social es una de las principales razones de la Fundación Aubisa y la plataforma Memorias es un ejemplo gráfico de ello. Un proyecto que se vale de las nuevas tecnologías para mejorar las condiciones de vida de las personas, pero que va mucho más allá. Porque la plataforma Memorias no solo trata de hacer uso de las nuevas tecnologías y de las nuevas formas de comunicación. Memorias es, ante todo, innovación social. Un proyecto abierto desde su inicio para facilitar el acceso al conocimiento, el flujo de experiencias diversas, el contraste de planteamientos, el diálogo entre quienes se hacen muchas preguntas y quienes les pueden ofrecer también muchas respuestas. La relación entre demanda y oferta, de atención o servicios y de profesionales que están adscritos a un compromiso común. Antes de ceder la palabra para que nos expliquen en mayor profundidad los detalles de este proyecto a las dos personas representantes de Aubisa, quisiera destacar que Memorias es un ejemplo de cooperación entre diferentes. Además de la Fundación Aubisa y del Gobierno vasco, también participa el CREA, el Centro Referencial Estatal de Alzheimer, dependiente del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, con sede en Salamanca, y el SIS, la Fundación Eguía Careaga, radicada aquí en Donostia. Entre otros, pues también han participado en este programa. Y lo que es más importante, sigue abierto a cuantas organizaciones de la sociedad civil y administraciones públicas quieran sumarse, compartiendo su conocimiento y ampliando este proyecto Memorias. Memorias plataforma elkarlanaren emaitza da. Proiektu berritzailea ere bada, teknologia berriaz baliatzen dena. Baina batez ere gure gizartearen ongizatea bilatzen duen proiektu berria da. Ana Belen Juaristik azalduko dizkigu xehetasun gehiago. Eskerrik asko zuon arretagatik. Zurea da hitza, Ana Belen. Eskerrik asko, Emilio. Pozgarria da hemen egotea olako harrerarekin. Mila esker.
Gracias de nuevo, director. Gracias, Emilio. Y gracias al Departamento de Empleo y Políticas Sociales por haberse comprometido con Memorias, uno de los proyectos centrales de la Fundación Aubisha, de la que tengo la satisfacción de ser vicepresidenta. El progresivo envejecimiento de la población y el incremento de los casos de Alzheimer y otras demencias aumentan también la demanda de información y conocimiento, tanto por parte de las personas afectadas y sus familiares como por parte de los profesionales de la medicina y de los servicios sociales, de los responsables públicos y de los gestores de cuantas asociaciones y fundaciones desarrollamos nuestra tarea en este ámbito. También los medios de comunicación requerís cada vez más datos y más precisos al respecto. Además, la información que se nos demanda se vuelve día a día más exigente por su complejidad. ¿Cuál es la dieta ideal para alcanzar los 100 años? ¿Cuáles son los primeros síntomas de demencia? ¿Qué puedo hacer si me siento perdido en mi soledad? Es necesario ordenar toda esta información disponible para que quienes la requieran puedan acceder directamente a las respuestas que demandan. Pero toda esta información ha de tratarse con el máximo rigor científico, porque ha de ser verificable. Del mismo modo que los recursos y servicios de que se dé cuenta han de responder a una mínima solvencia en cuanto a compromiso institucional. En la actualidad, la información disponible se encuentra dispersa en infinidad de formatos, instituciones y entidades públicas y privadas. La plataforma web Memorias pretende integrar al máximo de información directa y de vínculos posibles, de manera que sus usuarios estén en condiciones de acceder a un volumen creciente de datos y relaciones. Es por lo que invitamos a ser partícipe de esta iniciativa a cuantas bases de documentación se han especializado en cuestiones referidas al envejecimiento, por una parte, y de la demencia, por otra. Reitero las gracias y doy el paso a Ainhoa, que nos lo explicará mucho más detenidamente y más claro. Eskerrik asko Emilio eta eskerrik asko Ana Belén. Aubisha Fundazioko egitasmoen arduradun bezala Memorias web plataforma zertan datzan adiraziko dizuet. La plataforma web Memorias está orientada a diferentes grupos de usuarios que al mismo tiempo son fuente de información. Hablamos de personas en edad avanzada y personas conscientes de padecer alguna demencia que demandan información porque quieren empoderarse de su futuro inmediato. Hablamos también de cuidadores familiares interesados en adoptar decisiones informadas y en ser conscientes de la problemática que afrontan. Y, cómo no, de las cuidadoras y cuidadores profesionales que precisan una formación básica y continuada para ser realmente profesionales. Y siguiendo con esta dimensión profesional, Memorias se dirige asimismo a los profesionales de la salud y de los servicios sociales que se sienten comprometidos más allá de sus obligaciones estrictas, a los responsables institucionales, gestores y voluntarios del tercer sector, por aquello de que deben estar al tanto de todo lo que ocurre en su ámbito de responsabilidad. Y en lo que a la dimensión educativa se refiere, podríamos decir que Memorias tiene un espacio para docentes que van desde la formación profesional hasta la universidad, en áreas relativas a la salud, los servicios sociales y a los cuidados. Y por último, Memorias se dirige asimismo a investigadores sociales que exploran el campo del envejecimiento y las demencias y a los profesionales del ámbito de las tecnologías de la información y comunicación para que puedan descubrir a través de esta plataforma nuevas posibilidades de intervención social a través de las nuevas tecnologías. A pesar de que existen muchos sitios web sobre envejecimiento o Alzheimer, en la actualidad no existe una plataforma similar a Memorias en su concepción y en su filosofía. No hay ninguna plataforma que se dirija a un abanico tan amplio de usuarios que a la vez también son fuente de información con contenidos diversos y permanentemente actualizados. Y sobre todo con esa perspectiva de cooperación, de edificación de un espacio virtual de forma colectiva y basado en la colaboración de un voluntariado experto. Como veis, todas y todas tenemos un sitio aquí.
Hoy presentamos el avance de un proyecto que va a tener continuidad y que es posible gracias al compromiso del Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno vasco, al que reiteramos nuestro más sincero agradecimiento. Y como decía, es solo el principio de un proyecto más amplio. Orain aurkezten dugun plataformaren lehen bertsio honek zerbitzu ezberdinak eskaintzen ditu, eta horien artean badugu voluntario eta profesionalen banku bat, formakuntza eta topaketarako agenda, gizarte indikadore eta datu estatistikoen banku bat, liburutegia, mediateka eta zahartzaroa eta dementzien inguruko legedia. Baina Memoriaz plataforma sistema bizi bat da. Eta honek esan nahi du, denborarekin zerbitzu eta eduki guzti hauek zabaltzen joango direla guztion elkarkidetzaren bitartez. Y para finalizar, desde aquí nos gustaría animar a las instituciones públicas, a las entidades privadas y organizaciones sociales, a los centros de investigación, especialistas, personas afectadas y familiares a convertirse en fuente de información y a sumarse a la plataforma Memoriaz. Y especialmente queremos hacer un llamamiento a documentalistas y gestores de datos que desarrollan su labor en instituciones públicas y medios de comunicación para que se unan a nosotros como voluntarios expertos, colaborando en la construcción colectiva de esta plataforma online sobre envejecimiento y Alzheimer. Eskerrik asko. Y esker, Ainhoa, galderaren bat, ¿alguna pregunta? ¿La plataforma cuándo comienza a ser efectiva o cuándo ya se puede utilizar? En estos momentos está online y podéis acceder a través de la dirección www.memoriaz.org. ¿Tienes alguna información material desarrollado? Tenéis diferentes libros, diferentes documentos. ¿El acceso es gratuito? Sí, totalmente gratuito. Abierto. Otra cuestión. Está abierto a que participen los usuarios como fuente de información. A la vez tiene que ser una información rigurosa, científica. ¿Va a haber algún tipo de control para que se cuelgue realmente información útil que sea veraz, que sea rigurosa? Por supuesto, toda la información que nosotros vayamos recibiendo va a seguir un control de calidad riguroso a través de un grupo de expertos que están trabajando detrás de la plataforma. ¿Ejemplos prácticos de qué se puede encontrar en la web? Bueno, pues como he comentado, hay diferentes usuarios que pueden ser partícipes de la propia plataforma y podríamos hablar, por ejemplo, de un familiar cuidador que pueda estar interesado en conocer qué actividades formativas hay para saber cómo desarrollar mejor su labor cuidadora, y para eso podría acceder, por ejemplo, a una agenda muy especializada que contiene la plataforma. Mi esker zuen arretagatik eta tortxagatik, hori da dena. Bai.